encuentros de consulta, pero ya más destinados a charlar aspectos puntuales. Al final de las jornadas, alrededor de las 16:30, se va a sumar la profe Mercedes Molina para que charlemos cuestiones relacionadas con el cierre de la materia o, bueno, comentarios generales. Así que la idea hoy es comentar la unidad 5. Yo transmití un mensaje, a lo mejor lo han visto en el grupo de WhatsApp que tienen con las ayudantes alumnas. Esta unidad no alcanzamos nunca a incluirla ni en los prácticos ni en los parciales cuando tomábamos parciales de manera presencial. Pero sí está incluida entre lo que tienen ustedes que tener en cuenta al momento de rendir el examen final. Así que sería esta la instancia en la que vamos a charlar de esto. Después, por supuesto, tienen también un texto de cátedra y es una unidad muy cortita. Tiene solamente 3 textos, incluidos el texto de cátedra. Así que, y además entiendo que son temas que pueden resultar interesantes, así que no es complejo, pero tiene esta particularidad que no alcanzamos a evaluarlo. Y, de nuevo, sí va incluido en el examen final. Es algo, son temas que preguntamos. Bueno, voy a comenzar. Denme un segundo. Que me acuerdo cómo es. Ahí está. Bien. ¿Están viendo ustedes la pantalla? Sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Vamos entonces a comenzar con la unidad 5. En esta unidad vemos algunos ejes como el de las teorías sociológicas que abordan la cuestión de los medios de comunicación. Es decir, aquellas aproximaciones que desde la sociología han problematizado la cuestión de los medios, ya sea caracterizando sus funciones, ya sea evaluándolas como empresas de comunicación, intentando captar el impacto de los medios en la construcción de realidad, etcétera. Distintas aproximaciones que se corresponden en general con marcos teóricos que hemos visto, aunque sea de manera resumida, pero en general van a ser cuestiones cercanas a lo que venimos charlando. En todo caso, de este punto, que lo vamos a ver con el texto de Giddens, ahora, a continuación, tienen que saber que, o tienen que preparar para cuando tengan que rendir el examen, cada una de estas teorías y aproximaciones con sus características, las críticas, los ejemplos. Bueno, y otro de los ejes es la situación de los medios de comunicación durante la dictadura militar, la última dictadura del 76 al 83, y un texto que aborda el rol que cumplió o que cumplieron los medios, la situación que transitaron los medios en ese momento. Empezamos entonces con el texto de Giddens. En la primera parte del texto de Giddens ustedes tienen una serie de reflexiones en torno a el aumento o la extensión de medios de comunicación a lo largo de la historia. Van a ver ahí muchos datos cuantitativos, históricos, tratan de graficar el impacto de los medios de comunicación, de Internet. Es toda una primera parte con este tipo de información que no la consideramos tan central al momento de evaluar los contenidos. ¿Qué quiero decir con esto? Léanlo, fíjense, son datos interesantes, pero en todo caso en lo que hay que centrarse en ese texto es en estas perspectivas teóricas sobre los medios de comunicación. Van por este lado, lo que nos interesa que ustedes conozcan. Bueno, Anthony Giddens, Giddens es un sociólogo inglés muy importante, muy destacado, uno de los sociólogos más leídos en los últimos años,
y él reconoce 4 perspectivas teóricas sobre los medios de comunicación. El funcionalismo, el interaccionismo simbólico, las teorías del conflicto, que a su vez tienen falta una palabra, las teorías, una letra, las teorías posmodernistas a partir del texto de Giddens. Y lo que yo voy a hacer es, en algunos casos, mostrar algunos ejemplos o charlar un poco, más allá de lo que aparece en el texto, con la intención de, bueno, ejemplificar, de hacerlo más cercano o de pensar algunas preguntas inclusive. En especial me interesa si ustedes quieren participar o hacer comentarios, que abran el micrófono, yo no los estoy viendo. Ni tampoco veo el chat, así que cualquier comentario lo hacemos tratando de Profe, manejar los tiempos. Sí. las 4 son propuestas por Giddens, dijo, No. Él ¿no? lo que hace es identificar 4 formas de abordaje sociológico sobre los medios. Cada una de esas formas Ok. tiene sus representantes, su historia, sus periodos, sus críticas. Él lo Ah, que ok, hace es como como que las sistematizar eso, junta. resumirlo, presentarlo todo en conjunto. Ok, gracias. Bien, vamos a ir primero con el funcionalismo. Como recordarán, el funcionalismo se vincula con la propuesta de Talcott Parsons, realizada en los 50 en Estados Unidos. Recordarán que para Parsons la sociedad es un sistema social que, bueno, está integrado por distintos elementos que cumplen funciones y que poseen sus prerequisitos o requisitos, y ese funcionamiento de todas las partes garantiza el sostenimiento del todo. Es, de alguna manera, la explicación de cómo la sociedad se mantiene unida y en movimiento al mismo tiempo, pero siempre manteniendo algunas regularidades, algunas búsquedas, y en ese sentido, la teoría funcionalista sobre los medios ubica a los medios a partir de sus funciones. Por eso hice todo este breve preámbulo sobre Parsons, porque básicamente, la palabra se los dice, el funcionalismo se hace la pregunta: ¿qué funciones sociales tienen los medios de comunicación? ¿Qué rol cumplen los medios en ese engranaje sistémico que mantiene a la sociedad? Bueno, reconoce el funcionalismo 5 funciones. Son estas que están acá en esta lista: información, correlación, continuidad, entretenimiento, movilización. Información, bueno, se trata de que los medios proveen continuamente, un flujo continuo, dice Giddens, de información que abarca todas las temáticas que se nos ocurran, desde el clima hasta un reporte sobre la guerra en algún lugar del mundo. Es decir, los medios fundamentalmente nos informan y nos mantienen vinculados a la realidad, inclusive aquellas realidades que no podemos percibir o experimentar de manera directa. Hay otra función que es la correlación, y esto tiene que ver con que los medios no solo informan, sino que también explican y dan pautas para comprender esa información. Esto tiene que ver también con la capacidad de los medios de transmitir normas sociales, de aportar a la socialización de los niños, por ejemplo, y de las niñas, a partir de esta información que transmiten los medios. Recuerden siempre, en cada caso de los que vamos a ir hablando, que yo se lo estoy diciendo en términos del funcionalismo, digamos. Después vamos a ver las críticas, pero en principio, para el funcionalismo, los medios informan y a la vez tienen esta función de correlación que permite que entendamos esa información y a la vez provee elementos para fortalecer y sostener las normas sociales, la educación de los niños y de las niñas. La idea de socialización también es una idea que aparece en Parsons.
La tercera función es la de continuidad. En esta función a lo que se alude es al sostenimiento de ciertas valoraciones sobre la realidad. Según el funcionalismo, esas valoraciones vienen del lado de los sectores dominantes. El funcionalismo eso no lo trata de manera crítica, sino que lo toma como algo que funciona así, en definitiva, y por lo tanto debe estar bien. Si así funciona la sociedad es porque así debe ser. Pero la función de continuidad entonces tiene que ver con esta transmisión y replicación, con esa continuidad de ciertas perspectivas sobre la sociedad o sobre la realidad que está de alguna manera orientada por las valoraciones de los sectores dominantes. Otra de las funciones es la de entretenimiento. Como lo dice la palabra, los medios de comunicación también proveen momentos de esparcimiento, de entretenimiento, de dispersión, y la función que cumple ese entretenimiento mediático es la de descomprimir las tensiones sociales, según el funcionalismo. Los medios también entonces permiten, por decirlo mal y pronto, que la cosa estalle, porque nos ofrecen maneras de evadirnos un poco de los problemas de una realidad conflictiva, etc. Entonces, la función de entretenimiento es una de las funciones que también marcan esta perspectiva. Y por último, la función de movilización. ¿Qué quiere decir esto? Para los autores, no sé si los nombré, ahí están Charles Wright y Dennis McQuail como referentes del funcionalismo. Para estos y otros autores que se inscriben en esta corriente, los medios son capaces de hacerle hacer cosas a la sociedad. Por ejemplo, hacer repuntar la economía, promover el consumo de determinados bienes, tomar conciencia sobre algunas situaciones y que la gente actúe. Yo pensaba ahí, por ejemplo, actúe de determinada manera, pensaba ahí, por ejemplo, en lo de la situación actual de la pandemia y cómo los medios sirven de fuente para saber qué hacer y qué no hacer, sobre todo en un principio. En todo caso, esto lo podemos relacionar con esto, los medios diciendo lávese las manos, entonces uno actúa de acuerdo a esa información que valora positivamente en principio y por eso uno la acepta, digamos, o la hace. Pero también en movilización están incluidos aquellas experiencias en las que los medios de comunicación han movilizado a gente, por ejemplo, para la guerra o para darle apoyo a un país en un contexto bélico. Es decir, hacer salir a la gente, hacerla actuar en determinadas circunstancias es una de las funciones que tienen los medios y de las capacidades que los medios tienen y que, según el funcionalismo, son útiles, vienen bien, son adecuadas para el sostenimiento y el desarrollo de la sociedad. Bien, las críticas que recibe esta perspectiva tiene que ver, son críticas que se repiten, ya van a ver, en general en todas las perspectivas. Una de esas críticas, que es que no atiende a las audiencias, al público. No hay una problematización del rol que tiene o que tenemos las audiencias. Entonces, en muchos casos se da por hecho de que si la información dice, no sé, mañana va a llover, todas las personas que vemos los medios vamos a actuar de esa manera, vamos a actuar en función de esa información y al otro día saldremos abrigados o con un paraguas porque los medios nos lo dijeron. Y eso es un ejemplo banal, pero podría haber cuestiones más importantes o de mayor impacto a nivel social, y nunca se toma en cuenta el rol de las audiencias. Siempre se da por hecho de que si los medios lo proponen, el público lo va a aceptar. Y por otro lado, que otra de las críticas es que todas las funciones que se describen son positivas, es decir, cumplen lo que el funcionalismo considera que son funciones adecuadas para el sostenimiento de la sociedad, pero existe también la idea de disfunciones. Lo vimos un poco en el texto de la estratificación social. Bueno,
Acá en esta teoría no hay disfunciones o funciones negativas señaladas, y esa es una de las críticas, que pareciera que los medios solo provocan situaciones favorables para la sociedad. Bien, algunas preguntas. ¿Por qué? Porque todas estas cuatro perspectivas de análisis de los medios, más allá de las críticas, son perspectivas que nos orientan al momento, por ejemplo, de hacer una investigación sobre los medios. Que estas teorías reciban críticas, como las que acabo de comentar del funcionalismo, no quiere decir que las teorías haya que descartarlas o que en su totalidad sean malas o que ya no se usen. En general, las críticas son, de hecho, el motor para que esas mismas teorías se resignifiquen, se reelaboren, ajusten algunas cuestiones. Y en todo caso, a ustedes como estudiantes, y sé que falta, pero para, por ejemplo, un trabajo como el de la tesis, ustedes podrían perfectamente decir, bueno, voy a estudiar a los medios desde una de estas cuatro, o vinculando dos de estas perspectivas, el funcionalismo y la teoría postmoderna, no sé, por dar un ejemplo. Es decir que son perspectivas que orientan también investigaciones, manera de pensar los medios. Bueno, entonces les decía, después de haber repasado las funciones que tienen los medios según el funcionalismo, yo, esto no aparece en el texto, hacía el ejercicio para ver si a ustedes les parece o se pueden agregar más cuestiones, más preguntas. Algunas preguntas que podrían hacerse sobre los medios desde esta perspectiva que es el funcionalismo. Entonces, una básica sería, por ejemplo, ¿qué función cumplen los medios en Mendoza? Eso podrían ser algunas preguntas de investigación. ¿Qué mecanismos de correlación se aplican? ¿Cómo hacen los medios, en este caso de Mendoza? Es un ejemplo, puede ser a nivel nacional o lo que sea. Pero ¿qué mecanismos aplican para que la información que nos transmite sea asimilada y puesta en relación con otras informaciones? Y cómo todo eso resulta una manera también de transmitir valoraciones morales, éticas a la sociedad, o inclusive participan en la formación de los niños y de las niñas. Otra pregunta. Sí. Perdón. O sea que lo de correlación, que es lo que más, digamos, más duda me quedó, es como Sí. también darle como una opinión, ¿no? O darle un tinte más subjetivo. Nada que ver. Sí, a ver. Una interpretación, por así decirlo. Exactamente, herramientas para interpretar. A vos te dan la información y ya los medios te vienen dando otro tipo de datos, de contexto, de imágenes que te ayudan a interpretar esa información. Y a la vez todo eso en conjunto resulta en un espacio de fortalecimiento de ciertas valoraciones, de ciertas perspectivas que van a decir en la siguiente función, que tienen que ver con la de los sectores dominantes. ¿Se entiende? Claro, claro. Gracias, profe. En todo caso, después lo seguimos charlando o cuando lean el texto seguramente se les puede aclarar. Otra pregunta puede ser de qué forma el entretenimiento a través de los medios descomprime la atención social. Si asumimos que esta función existe, bueno, ¿de qué forma se da? ¿Cuáles son los programas? ¿Cuáles son los contenidos de entretenimiento que sirven para descomprimir la conflictividad social? Y otra pregunta puede ser en qué situaciones y con qué herramientas participan los medios de comunicación en la movilización social. ¿Acá se les ocurre algún ejemplo de medios que hacen que la gente actúe de determinada manera o que salga a la calle o algo parecido? Y por ejemplo, en un mundial, por ejemplo, cuando Argentina, no sé, gana y filman a la gente que va a juntarse, no sé, en el centro, qué sé yo, y como que Bien. alientan a que haya esos Bien, festejos, por así decirlo. muy bien. Esa puede ser una. Hay, a ver, ¿alguien habló? Sí, perdón, habla Ica. Los movimientos anticuarentena, ¿no? De las concentraciones estas contra el COVID, contra la cuarentena, contra la vacunación, Sí. contra todo esto, está motivada por hilos de Twitter que siempre tienen el mismo origen, ¿no? Exacto. Sí, va por ese lado. O cuando algunos medios opositores a los gobiernos de turno magnifican una manifestación en la que a lo mejor no hay tanta gente, pero empiezan a avisar que se va a hacer, a mostrar las imágenes de gente llegando.
sea, a provocar el sentimiento de que hay que salir, de que ya la gente está saliendo. Entonces, bueno, son ejemplos. Recuerden de todos modos que para el funcionalismo esto es una función positiva, ¿no? Es decir, los medios sirven para hacer movilizar a la gente. ¿Mm? Bien, pasamos a la otra, que es la teoría del conflicto. Acá tenemos dos, vamos a ver dos. Hay otra más ahí, pero bueno, está un poco desdibujada porque aparece en un recuadro dentro del texto. Pero de todos modos, en general, vamos a dar un pantallazo general de las teorías del conflicto. Acá, dentro de las teorías del conflicto, vamos a ver dos ramificaciones o dos maneras de percibir los medios o la relación de medio y sociedad que pueden juntarse en lo de las teorías del conflicto. Una es la de los medios de comunicación como una industria o como una empresa, y otra es la de los medios como una propiedad privada. En esta perspectiva, en la teoría del conflicto, uno de los autores que se destaca es Noam Chomsky. Lo que dice esta teoría es que los medios de comunicación son una empresa. A ver, también otra aclaración. Hay muchas de estas cuestiones sobre los medios que hoy no son tan llamativas o parecen más de sentido común. Tengan en cuenta que son estudios de hace décadas atrás, inclusive el texto de Guiden comenta como en términos de una novedad Internet, por ejemplo, o sea, para ubicar un poco también algunas de las palabras que aparecen acá. Una podría ser esta: bueno, hoy en general sabemos o tenemos información de que los medios de comunicación son una empresa o forman parte de grupos empresariales, ¿no? En este caso es una teoría que permite adentrarse en esa cuestión y ver cómo influye el perfil empresarial de los medios de comunicación en la comunicación social. Lo que dicen Chomsky y otros autores que están incluidos acá es que los medios, al ser una propiedad privada, responden y replican una lógica que tiene que ver con la de ciertos sectores, pero que no es la del común de la sociedad, y que por otro lado, al ser una propiedad privada, no todas las personas tienen acceso a los medios de comunicación. Por lo tanto, hay sectores de la población que nunca acceden a medios para emitir sus voces, sus opiniones, sus miradas. Hay entonces en esta perspectiva una crítica hacia esa privatización de la comunicación que se ha ido reforzando inclusive desde las últimas décadas hacia adelante. Las críticas que recibe este enfoque también tienen que ver con la falta de estudios sobre las audiencias, el público. Pero acá está dando vuelta muchos elementos que creo que son hoy más habituales, que no es difícil de entender esto de lo complejo que puede ser que los medios de comunicación sean empresas y por lo tanto actúen en términos empresariales, buscando, por ejemplo, en algunos casos, noticias que vendan, o articularse con los gobiernos de turno para sostener, para conseguir subsidios. O sea, hay toda una serie de cuestiones que hacen que al ubicar los medios como una empresa se abran para el análisis, para la discusión. Claro, que pasan a tener intereses, digamos, por así decirlo. Exactamente. La pregunta ahí sería, mirá, justamente, es ¿a qué intereses responden las líneas editoriales de los medios? Si ya sabemos que son empresas, que lo que quieren como toda empresa es ganar dinero, bueno, ¿cómo se traduce eso en líneas argumentales, en perspectivas sobre la realidad que son informadas, difundidas de esos medios? Pero en el fondo la sospecha es que eso esté influenciado por intereses privados, por intereses de ciertos sectores, y no algo así como una búsqueda del bien común. Entonces, algunas preguntas que podrían hacerse desde esta perspectiva, por ejemplo, son ¿cómo es la propiedad de los medios de comunicación en Mendoza? Acá, por supuesto, bueno, eso. ¿A quién le interesa, a qué intereses responden esas líneas editoriales? ¿Son posibles los medios por fuera de la lógica empresarial? Eso se los podría preguntar ahora a ustedes y que me digan si sí o si no, y de qué forma se sostienen esos medios que no son empresas, o qué perspectivas habilitan medios que ustedes consideran que no son empresas. ¿Quieren hacer algún comentario?
si existe esta, ¿son posibles los medios por fuera? Sí. Están las radios comunitarias, por ejemplo, o Ujú, Giramundo TV. No me acuerdo bien, en medios gráficos, el otro o explícito, no sé bien cómo se financian esos medios, ujú, más allá del sponsoreo privado de negocios particulares, ujú. pero existen los medios comunitarios y bueno, y algunos medios que no son empresas, que son tipo cooperativas. Bien. Bueno, ahí entonces tendrían una manera de abordar el tratamiento de los medios comunitarios, si a ustedes les interesara como tema de investigación o como tema de reflexión o de trabajo, pensar que van a estar respondiendo aparentemente a una lógica diferente. Pero bueno, ahí viene todo esto que decís vos, cómo se financian, bueno, saber eso, saber que la información nunca es pura, sino que en todo caso hay siempre una mirada detrás, digamos. Así que bueno, son algunas preguntas que podrían hacerse desde esta perspectiva, no todas, pero era como para que vieran cuál es de alguna forma la aplicación de estas perspectivas a cuestiones más concretas. Bueno, dentro de la teoría del conflicto, ¿se acuerdan que había hecho que se ramificaban? Estaban esta de los medios como empresa o como propiedad privada, y otra es la de la Escuela de Frankfurt y las industrias culturales. Yo creo que esto lo ven en otras materias o lo van a tener que ver en otras materias, porque es un colectivo de intelectuales que hizo muchos aportes para los estudios sobre los medios de comunicación. La Escuela de Frankfurt es un grupo de sociólogos, no sé qué otras profesiones hay, pero que trabajan en Alemania, en la Universidad de Frankfurt, y que son tanto críticos del capitalismo como desencantados del socialismo real, es decir, de lo que se produce en la Unión Soviética, al menos durante el tiempo en los que escribe esta gente, que es la década del 30 en adelante. Digo, son estudios que tienen una especie de un sentimiento de derrota, de decepción, porque el capitalismo no solo que no se ha superado, sino que según estos autores el socialismo está siguiendo lógicas bastante similares y por lo tanto, lejos de la liberación humana, se están provocando nuevas opresiones, nuevas censuras. Entonces, son marxistas o críticos en muchos casos, pero desencantados con ese aparato de gobierno que también se define socialista, ¿no? Bueno, entre los representantes de la Escuela de Frankfurt está Adorno, Marcuse, Horkheimer, Erich Fromm. Bueno, son muchos los autores, muy interesantes sus trabajos. Ahí, por ejemplo, está un trabajo colectivo que se llama La industria cultural como engaño a las masas. Ahí en el título ya tienen un poco la perspectiva de estos autores. Aluden a cómo la cultura o los objetos culturales o los sucesos culturales han sido captados por la lógica capitalista y por lo tanto son ya una industria en sí mismo. Así como hay una industria automotriz, hay una industria cultural que en vez de sacar autos en serie, lo que hace es sacar productos culturales, pero también en serie. O sea, desde la cultura también se sostiene, se refuerza y se recrea la lógica capitalista de consumo y producción. Por eso o eso está basado en la estandarización de esos objetos o situaciones culturales, como hacer una única versión estándar para que llegue a un público masivo. En general, acá está la idea de que llegue de manera sencilla, que le llegue a la mayor cantidad de gente posible. Por lo tanto, se produce lo que estos autores denominan una degradación de la cultura con fines mercantiles. Con tal de vender cultura, como se venden otros productos, se degrada esa cultura y se la estandariza, se le quitan las particularidades y se las homogeniza. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Y estos autores hacen un montón de estudios sobre radio, cine. Bueno, acá hay toda una línea súper interesante que, como les digo, creo que en algún momento se la van a topar si es que ya no lo han charlado en alguna materia. Son perspectivas que ven en el debate
apocalípticos versus integrados, como ese debate que hay sobre si los medios de comunicación masiva son la estocada final para la sociedad, o si en realidad han venido a democratizar a esa sociedad. Bueno, entonces, están las ideas de que las industrias que producen mercancías culturales a gran escala y según una estrategia mercantil. No hay una idea de difundir la cultura o de legitimar, sino de vender cultura. Manipulación, o se manipula comercialmente el deseo, siguiendo una lógica de acumulación de capital. Acá viene toda una cuestión, hasta inclusive subjetiva, cómo nuestros deseos dejan de ser deseos para convertirse o para materializarse en objetos con alguna marca, con un precio, con un lugar al que ir a comprar. Uno puede tener el deseo, puede tener sed, y lo que se le viene a la mente es una gaseosa o una cerveza. Hay ahí una manipulación, según estos autores, de nuestros deseos, que hace que en vez de que pensemos en lo más básico, en lo más cercano, en lo más accesible, pensemos en un producto que tenemos que comprar. Y bueno, diversión y espectáculo como reproducción social. Vamos a ver ahí algunas citas, pero tiene que ver con sería el rol o la capacidad de la cultura y del espectáculo de reproducir esa sociedad capitalista que en estos autores es una sociedad que hay que cambiar, ¿no? Hay una crítica al capitalismo. Bueno, miren, acá saqué algunas imágenes así medio random, pero de ejemplos que podrían servir de ejemplo de la degradación de la cultura o de la comercialización de la cultura estandarizada, etc. Por ejemplo, una obra de arte como la Gioconda, que durante muchos años solo podía ser observada por un grupo selecto de gente, porque en general las obras de arte estaban o en monasterios o en iglesias. Bueno, salen de ese lugar de encierro, las obras de arte, y el mercado las convierte en cualquier cosa que sea vendible. Una remera, una taza, un camisón, cualquier cosa que lleve la Gioconda, forma parte de esas industrias culturales. Se ha banalizado una obra de arte única, esto en términos de estos autores, se ha banalizado una obra de arte única para que quede estampada en una remera. Se pierde absolutamente todo lo que el artista quiso impregnarle a esa obra, porque pasa a ser una estampa, como puede haber una estampa de el ratón Mickey o de lo que sea. ¿Se entiende por dónde va lo de la degradación de la cultura? Otra podría ser este tipo de discos de, por ejemplo, Mozart para bebés, o muchas cosas que hay para bebés. O esta es una especie de set, el que está abajo a la izquierda, para convertirse en punk, ¿no? Como la moda punk, o el estilo punk convertido en moda. Entonces, ciertos lápices de labios, ciertas zapatillas con determinados apliques, cierto peinado, todo eso forma parte de maneras de comercializar, de monetarizar prácticas culturales, arte, modas, etc. La idea también acá es que el ocio y la diversión forman también parte del trabajo mecanizado. Dice, esto creo que es de Adorno, no lo he puesto. La diversión es la prolongación del trabajo bajo el capitalismo tardío. Es buscada por quien quiere sustraerse al proceso de trabajo mecanizado para poder estar de nuevo a su altura en condiciones de afrontarlo. Del proceso de trabajo en la fábrica y en la oficina solo es posible escapar adaptándose a él en el ocio. ¿Por dónde va esto? En el que se ha mercantilizado inclusive el tiempo libre. El trabajador de la fábrica sale de haber estado todo el día martillando la misma pieza o piezas similares durante 12 horas, 8 horas, 10 horas, y para recrearse, para despejarse, lo que hace, por ejemplo, es llega a su casa y se prende la televisión hasta que se va a dormir. Se ve 3 horas de programa de televisión. Bueno, lo que dicen estos autores es que ese momento, que supuestamente es de relajación, es un momento propio del trabajador, es un momento distinto al del trabajo, lo que hace es replicar, reiterar la opresión que está implícita
en el modo de trabajo capitalista, pero con otros lenguajes. ¿De qué manera? Bueno, reiterando, por ejemplo, hay un trabajo de ellos que muestra que hay, no me acuerdo cuántas eran, pero como si le dijera 5 o 7 líneas argumentales para todas las películas de la historia del cine. O sea, no es que hay millones de ideas, ¿no? Sino que son 5 o 6 que se repiten. La de el fracasado que termina triunfando, la de la chica pobre que termina siendo rica, la del tipo que tenía... O sea, es una serie de argumentos que toman distintas formas, con gente vestida de distinta manera, en distintas épocas representadas, pero que en general se repiten. Esa repetición es la que hace que la persona al otro día, en esa fábrica, siga repitiendo el trabajo naturalmente, entre comillas. No, nos mantiene el sistema permanentemente repitiendo secuencias, lo cual es acorde con la repetición permanente de las fábricas o del trabajo en fábrica seriada, el trabajo seriado en la fábrica. Son ideas sumamente interesantes, bueno, con cierta complejidad por cómo escriben también estos autores, pero muy, muy importantes para ver algunos aspectos y problematizar situaciones en el marco del sistema capitalista, ¿no? Por eso de ahí viene un poco el pesimismo. Estos autores dicen, ni siquiera en el tiempo libre o en lo que es cultura, bueno, el capitalismo ha dejado de intervenir o deja de intervenir. Hasta cuando creemos que estamos haciendo algo distinto, en realidad estamos repitiendo repitiendo secuencias que nos amoldan a seguir repitiendo nuestras acciones en la fábrica. De hecho, por ejemplo, a muchos les pasará, a todos nos pasa, ver películas sabiendo qué va a pasar en la película o sabiéndolo previamente. O sea, no es la sorpresa lo que uno busca, sino inclusive la repetición. Decir, bueno, me veo toda esta película en la que sufren todo el tiempo, pero al final sé que seguramente ganan los buenos, ¿no? Ideas entonces que lejos de influir de manera crítica en nuestras percepciones, lo que hace es mantenernos en una reiteración constante que es útil al sistema. Bien, avanzamos, me avisan cualquier cosa. Interaccionismo simbólico, esto lo vimos, yo creo que fue en la unidad 2, me tocó a mí darlo, de esta perspectiva del interaccionismo simbólico, propuesta entre otros por Herbert Blumer. ¿Se acuerdan? O les recuerdo que el interaccionismo simbólico estaba basado en la idea de que las significaciones sociales, del significado que tienen las cosas para la sociedad, están elaborados de manera interpersonal. Es la interacción entre personas lo que da como resultado el significado y el sentido que tienen las cosas. Desde ese punto de vista, el interaccionismo simbólico es uno de las pocas perspectivas analíticas que se preocupa por captar el impacto de los medios en las audiencias o en el público. Por eso acá lo de la voz del público, estaban los estudios de Blumer sobre cómo los jóvenes eran influenciados por el cine o cómo aprendían distintas cuestiones en el cine. Bueno. Otra cuestión importante que surge de estos estudios orientados por el interaccionismo simbólico es la idea de pánico moral y cómo ese pánico moral oculta conflictividad social. Este es un texto de Cohen. ¿Qué es el pánico moral? Les leo esto que aparece acá, que sería lo que hacen los medios para provocar esto que el autor denomina pánico moral. 1. Un grupo es visto como una amenaza para los intereses de la comunidad. 2. La amenaza es descrita de forma reconocible por los medios de comunicación mediante símbolos. Esto lo dejamos ahí, enseguida les cuento a qué se refiere. 3. Llevar esos símbolos despierta la preocupación pública. 4. Hay una respuesta por parte de las autoridades y de los políticos. 5. El pánico moral desemboca en cambios sociales de cierta relevancia. Lo que vamos a ver acá, o lo que proponen estos autores, es ver cómo los medios construyen ciertas miradas en algunos sectores. Esos sectores son construidos por los medios de una manera amenazante y eso provoca
un impacto, inclusive acciones públicas de las autoridades, de los políticos, de la sociedad en general, pero sobre todo esto sirve para desviar el foco de atención. ¿Mm? ¿Se les ocurre algún tema actual o medianamente actual que los medios, piensen que los medios hayan construido y que no es, o que tiene más que ver con esta apuesta por esconder otras cosas? O la estigmatización sobre algún sector de la sociedad a partir del trabajo de los medios? Se me ocurre lo que hacen o lo que hacían todos los años antes de la pandemia, cuando estaban los encuentros nacionales de mujeres, que los medios de comunicación se dedicaban solamente a difundir fotos o videos, a veces falsos inclusive, de catedrales quemadas o de paredes pintadas. Bien. O por ahí muchas manifestaciones que no son del movimiento feminista. Cualquier manifestación, si hay una pared manchada o grafiteada o lo que sea, como que filman ahí o sacan fotos ahí, y el resto Bien. de las consignas y lo que pasa no lo difunden. Bien, bien, bien. Miren, eso que está diciendo, no sé quién habló, el nombre, decime. Ica. Ica. Eso que está diciendo Ica lo podemos relacionar con esto, más bien, con los medios dentro de la teoría del conflicto y la idea de los medios como propiedad privada. ¿Por qué? Porque una de las características que tiene esta propiedad privada de los medios y que se grafica en que hay intereses que se universalizan, pero que son los de un sector específico, está el ejemplo, inclusive en el texto, de una manifestación, una huelga de trabajadores o un corte de ruta. Los medios de comunicación muchas veces van a aludir, primero que nada, a, por ejemplo, caos del tránsito, o las dificultades que trae al resto de la población que haya un grupo de gente. Se privilegia el punto de vista del patrón de esos trabajadores, podríamos decir, o del que no le toca ese conflicto de cerca, entonces es un inconveniente no poder llegar por el camino que había previsto. No se deja los motivos ni el trayecto que se ha recorrido hasta llegar a ese corte de ruta. No sé si se entiende. Ahí lo que está dando vuelta entonces es unos intereses privados que se buscan mostrar como universales. En este caso que ha dado Ica, en este ejemplo, lo podemos usar para las dos cosas, como una manera de ver ese mecanismo de estigmatización y por otro lado intereses, lo que podría haber un pánico moral, y por otro lado intereses que están dando vuelta en la manera de cubrir o de editar las noticias o la información. En el texto van a encontrar referencias a esto que les estoy mostrando, no estas fotos, las fotos estas las ubiqué yo, son de grupos, en este caso de un grupo, de los rockers, que son grupos de jóvenes que empiezan a conformarse en la década del 60 en Inglaterra. Eso es la posguerra, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, después de la crisis que esa guerra trae en prácticamente todos los países de Europa. Se construye, y acá es muy interesante porque ahí podría hacerse una lectura desde lo de las industrias culturales, bueno, de varias cuestiones. Pero surge a partir de la posguerra, sobre todo a partir de la década del 50, surge un concepto, una idea, una edad, podríamos decir, que no existía hasta ese momento y que es la de juventud. El concepto juventud es un concepto relativamente reciente de esos años y que en principio es algo así como una creación, una apuesta del mercado para identificar a un sector de la población, en este caso distinguido por su edad, y promover el consumo de ciertos bienes en tanto bienes destinados a los jóvenes. Se crea de alguna forma un nuevo nicho de mercado dirigido a este sector nuevo que es la juventud. Antes, hombres y mujeres, digamos, varones y mujeres, pasaban de ser niños o niñas a ser adultos o adultas.
Ahí entran, por ejemplo, los rituales como el cumpleaños de 15 o los 18 en los varones o el servicio militar cuando se hacían los varones. Hay instancias sociales en las que se dice, bueno, esta persona dejó de ser una niña y ya es una mujer. La juventud aparece ahí como un intermedio entre la niñez y la adultez, un pasaje de tránsito hacia la adultez, y un sector que va a ser también identificado con la idea de tiempo libre, de ocio. Entonces se crean productos destinados específicamente a ese sector. En esa creación colaboran fuertemente los medios de comunicación, no solo divulgando la publicidad de estos productos, sino también haciendo notas sobre este fenómeno de los jóvenes, que son vistos como jóvenes por primera vez en la historia, en esta época, ¿no? Esto en Europa. Es interesante que en Inglaterra este proceso de visibilización y de aparición de las juventudes es un par de años después, en los 60, y que eso confluye con un momento de politización, de radicalización política. Entonces, hay perfiles de juventudes distintos en distintos países, y en todo caso es interesante ver las características que cobran cada uno, pero en cualquier caso me interesaba marcar cómo los medios y las industrias construyen un espacio de consumo que antes no existía. Después vienen otros procesos sumamente interesantes, como el fortalecimiento de la idea de juventud, la politización de los jóvenes, la autonomía de los jóvenes, pero en todo caso no perder de vista que están incluyendo los medios y las industrias en la creación de un nuevo espacio de consumo. Bueno, los rockers son un grupo de jóvenes que se identifican con qué tipos de consumos culturales. Bueno, ciertas ropas, como ven, camperas de cuero, pantalones así ajustados, botas de cuero, esas motos. Son jóvenes de clase obrera que, bueno, eso, invierten su sueldo o lo que tienen en ese tipo de consumos, de vestimenta, para estar juntos, para hacer, acá hay mucho de motoqueros, digamos, muchas cuestiones bueno, distintas instancias colectivas, pero que están siendo llevadas adelante por jóvenes que lo que tienen en común es el gusto por ese consumo de algo, en este caso, de esta ropa, de un estilo. Al mismo tiempo, existen en Inglaterra los mods. Los mods son también grupos de jóvenes, también de barrios obreros, pero que apuestan o se identifican con otro tipo de consumos. Fíjense las motos que usan los mods, o que usaban, fíjense las motos que usan los rockers. Fíjense la ropa que usan los mods, o que usaban, fíjense la ropa que usan los rockers. Es decir, hay maneras de identificarse colectivamente a partir de productos. Bueno, la prensa lo que hace con esto primero es promover fuertemente la existencia de estos grupos, hacer notas, entre comillas, de investigación, hablar de las características que tendrían estos grupos. Empiezan como a, de alguna manera, desnaturalizar la presencia de los jóvenes en las calles de Inglaterra, y a tomarlos como un caso de algo extraño que está sucediendo. Entonces, bueno, de acá viene un poco también la idea muy maltratada, y que les pido que si les toca alguna vez traten de no utilizarla en los medios, que es la de tribu urbana. Estas serían las primeras tribus urbanas, pero tribu urbana es un concepto muy... hay que tratar de no usarlo. En todo caso después charlamos por qué. Pero quiero decir, son jóvenes que vienen de los mismos barrios, que están en el mismo contexto, que viven la misma crisis de la sociedad después de la guerra, pero que se diferencian por formas de consumo. Y esa diferencia va siendo engrandecida, promovida, destacada por los medios, que termina haciendo que se enfrenten los mods versus los rockers como si fueran antagonistas. Inclusive al día de hoy uno puede decir, bueno, sí, están los, qué sé yo, los rockeros y después los que escuchan música electrónica. O sea, como grupos separados y demonizando o estigmatizando la acción de estos jóvenes. Por eso lo del pánico moral. Se empieza a
crear miedo sobre lo que hacen estos jóvenes, que básicamente lo que hacen los jóvenes en todas las épocas, es juntarse, tratar de divertirse, bailar, escuchar música, ir a los bares, o sea, no hay grandes diferencias ni entre ellos ni con otros jóvenes. Sin embargo, la prensa se encarga de construir del supuesto enfrentamiento entre mods y rockers toda una cantidad de noticias que hace que la gente salga a la calle, vea a una persona en moto con campero y le agarre pánico. Ahí está el pánico moral. Y ese pánico, según estos autores, sirve para evadirse de los problemas o para no hablar de los problemas más reales y concretos que afronta la sociedad en determinado momento. Podríamos acá, además del encuentro de mujeres, como decía Ica, ubicar a sectores de la población pobres, el joven pobre hoy es la figura más, que provoca más pánico a nivel social, y en eso mucho tienen que ver los medios, cómo reflejan la vida de esos jóvenes, las imágenes que se muestran, las formas, bueno, montones de cuestiones ahí para charlar, pero en todo caso ver cómo los medios intervienen fuertemente no solo en la creación de la idea de juventud, sino también en esto de grupos que parecieran muy distintos, se destacan demasiado las diferencias y en pos de, bueno, de vender, de provocar noticias sensacionalistas, de, bueno, distintas estrategias, pero en definitiva con un impacto concreto sobre la sociedad. Bien, y la última de estas teorías es la teoría posmoderna. La posmodernidad es una palabra que después quedó bastante en desuso, pero que a partir de los 80 y sobre todo en los 90 fue una de las discusiones centrales en la filosofía y en las ciencias sociales, si había terminado la modernidad y ya estábamos en la posmodernidad, o qué, en qué estábamos. Bueno, tiene que ver con la caída de los grandes relatos, la incertidumbre, el individualismo como principal explicación de la acción social, digamos, cada uno hace lo que puede, lo que quiere, no hay reglas generales. Bueno, lo posmoderno de alguna manera venía a legitimar muchas cuestiones propias del sistema capitalista y, bueno, durante un tiempo fue uno de los debates más importantes. En ese contexto de la idea de que ya no vivimos en sociedades modernas, sino posmodernas, Baudrillard, este señor que está acá, propone la idea de hiperrealidad. Es decir, que se han terminado las fronteras entre realidad y representación. ¿Cuál es la consigna de Baudrillard? Él dice, no solo los medios mediatizan la realidad, sino que solo lo que sale en los medios es lo real. Por eso hiperrealidad. Si no aparece en los medios de comunicación, no existe esa situación, o esa persona, o ese conflicto. Por supuesto que esto, como consigna, puede ser atractivo o desafiante, pero algunas preguntas de investigación desde esta teoría podría ser, ¿existen realidades que no aparecen en los medios? Les pregunto, a ver si a ustedes se les ocurre. O solamente lo que aparece en los medios es lo real, como dice Baudrillard. Y se crea, o sea, claro, se crea esa noción con los medios, ¿no? De que si no aparece no existe, pero en realidad sí. Bien. Vos decís en realidad sí. ¿Qué cosas reales o les parece que pueden existir y que no aparecen en los medios? Y muchos manejos de, no sé, presupuestos que nunca salen y que están y que no se sabe qué se hace con eso. Bien. No sé, los comedores infantiles que o sea, no salen en los medios pero existen. Como Bien. situaciones de marginalidad y situaciones de, no sé, por ese lado. Bueno, puede ser un ejemplo. Entonces ahí la pregunta sería bueno, está bien, existen cosas que no salen en los medios y que son reales. ¿Cómo nos vinculamos, cómo nos informamos sobre esas realidades que no aparecen en los medios? O sea, ahí encontramos algunos límites o necesitaríamos más tiempo para reflexionarlo, o si es a nivel personal, y entonces, bueno. Pero digo, este desafío, es decir, solo lo que está en los medios es real, en un punto también tiene una parte de realidad por cómo manejamos los medios. Por ejemplo, o cómo nos manejamos con los medios. ¿Es posible ser, o un político podría ser reconocido sin que apareciera en los medios en la actualidad?
Les pregunto. No. Me parece que no, profe. Bueno, ahí entonces tenemos una cuestión, un dato sumamente interesante. O sea, por momentos pareciera que no es tan importante lo que dice esa persona o lo que hace, sino si aparece en los medios. Entonces, a veces no estaríamos hablando solo de políticos, sino de gente que maneje bien su imagen en cámara, por ejemplo, que pueda resumir sus ideas rápido o que enganche los debates televisivos. Digo, los medios entonces empiezan a cumplir un rol o un espacio que trasciende la información, o ¿no? Hay cuestiones también de reconocimiento, de identificación, de que podamos sensibilizarnos ante ciertas situaciones, y si no están en los medios, por momentos son invisibles, en muchos momentos son invisibles o en casi todos. Acá yo les preguntaba de qué manera las redes sociales y la virtualidad influyen en nuestras relaciones personales. ¿Qué quería yo poner con esto? No hablan ellos de redes sociales todavía, pero digo, no pasa que si no tienen en las redes sociales a una persona, por momentos dejan de saber de esa persona o qué hizo, digamos, más allá de los afectos, las redes cumplen un rol en eso, o al revés, de saber un montón de gente que nunca hemos visto ni vamos a ver. Entonces, bueno, puede ser que no todo, como dice Baudrillard, puede ser, o puede ser criticable este de Baudrillard de que solo lo que está en los medios es real, pero al mismo tiempo, en muchos casos, funcionamos de esa manera. Si no está en los medios, si no está en nuestras redes, y bueno, no nos enteramos, no pasa nada, no sé, no podemos seguir funcionando como sociedad sin estar al tanto de absolutamente todo, y en todo caso muchas veces nos conformamos con lo que nos ofrecen los medios, incluyendo ahora Internet. Bueno, nada, entonces, de conclusiones para este texto, son distintas aproximaciones desde la sociología, todas pensando los medios. Muchas de esas aproximaciones tienen sus críticas, sus lados fuertes, sus lados débiles. De todas esas aproximaciones se pueden derivar preguntas que los ayuden a ustedes a pensar, a investigar sobre los medios, que es una de las apuestas de la facultad para todas las carreras, que haya investigación, no solo práctica, en este caso sobre los medios o en los medios, sino reflexiones sobre eso. Y en todo caso, eso, que tuvieran un pantallazo, aunque sea, que de todas las teorías que hemos estado viendo y de algunas que no las hemos visto en profundidad, hay una preocupación por la función, el rol, el impacto, las características de los medios, orientadas en cada caso por determinados marcos teóricos. Así que para un examen final, lo que les preguntaríamos de todo esto sería que nos pudieran hablar un rato largo de cada una de estas, perspectivas teóricas, determinando qué hay dentro de cada una, cuáles son las críticas, nombrando algunos autores, ideas generales sobre cada tema. Vamos a hacer un cortecito hasta las 4, no sé si hay preguntas, o comentarios. Si no, yo tengo 16:03 en la compu, a las 16:10 nos conectamos de nuevo y seguimos charlando un poco más. ¿Les parece? Perfecto. Bueno, profe. Bueno, hasta dentro de un ratito. Para charlar de la materia en general o para que se saquen dudas. Hoy es el último día que nos vemos así que retomamos. Voy a presentar pantalla. ¿Me firman por favor si lo están viendo? Sí, se ve. Bueno, gracias. Bueno, el segundo de la unidad 5, el primero era el de Anthony Giddens, el segundo texto de la unidad 5 es Tela, y en este caso la relación entre sociedad y medios de comunicación, que la vimos en el texto anterior a partir de las teorías sociológicas, lo vemos con la temática de la sociedad y los medios de comunicación durante la última dictadura militar en Argentina.
del 76 al 83. Es decir que vamos a seguir viendo el tema sociedad-medios, pero ahora ya más específicamente en un caso puntual. Podrían ustedes también ir pensando, si pueden, si da, qué perspectivas teóricas pueden servir para analizar el rol de los medios durante la dictadura. El funcionalismo, y ver qué funciones, qué valores transmitía, cómo ayudaron los medios a sostener la sociedad en ese determinado momento, las teorías más críticas de los medios como empresa, la de los medios y la posmodernidad. Bueno, en cualquier caso, ustedes ya tienen ahora por lo menos ahí la posibilidad de ubicarse en las distintas perspectivas sobre los medios. Y esto sí, del pánico moral también. la del pánico moral, puede- muy bien, muy bien, muy bien. bastante. Vamos a charlar de eso, muy bien, muy bien. Bueno, entonces algunos ejes importantes de este texto. Uno es el rol de los medios de comunicación durante la última dictadura, ya dicho. Otra es las herramientas de control sobre los contenidos, es decir, cómo hizo el gobierno para controlar lo que aparecía en los medios de comunicación. Medios de comunicación y eso, producciones cinematográficas, musicales, incluimos ahí medios. Otro tiene que ver con la construcción de realidad a través del discurso, es decir, qué impacto tiene el discurso oficial, por ejemplo, del gobierno de facto en ese momento, en la posibilidad de percibir la realidad o interpretar la realidad de parte de la ciudadanía, y las resistencias posibles surgidas en el contexto de la dictadura. Bueno, el texto de Mirta Varela inicia de alguna manera Profe, haciendo alusión. Sí, no sé si está pasando diapositivas, pero por las dudas no. a ver ahí, una que dice medios de comunicación y construcción de un discurso oficial. No. Estamos en la primera, en la que dice base sociológica, unidad 5. Sí, A no, ver no se ahora. ve. Qué raro, yo lo estoy viendo. Creo que es cuando lo pone en pantalla completa, ahí no nos deja verlo, digamos. Lo tenía que pasar Bien, en muy bien, bien. chiquito. Ah, sí. ¿Ahora? Ahí está, ahora sí. Ah, muy bien. Bueno, gracias. Estamos terminando y todavía no me aprendo el funcionamiento de esto. Bueno, decía entonces, medios de comunicación y construcción de un discurso oficial, el rol de los medios en esa edificación de una voz autorizada en ese contexto. En paralelo, la eliminación de voces disonantes, esto tiene que ver con procesos de censura y autocensura. Y por otro lado, la guerra ideológica contra la subversión. Ahí en la subversión podríamos reconocer un elemento como de pánico moral, ¿no? En esta construcción que hacen los medios sobre ciertos sectores. Bien, para esta autora lo que dice, para esta autora lo que los medios hacen y lo que sobre todo el gobierno de facto hace con los medios es instalar ciertas ideas que van a condicionar la manera de acción de la ciudadanía, de percibir la realidad de la ciudadanía. Algo que ocurre en todos los contextos, pero en este caso tiene que ver con un perfil autoritario, que tiene una intencionalidad opresiva en general, ¿no? Entonces se instala la idea de que hay una cultura verdadera y legítima y que se enfrenta a una cultura falsa e ilegítima. ¿Qué sería cultura verdadera y legítima? Bueno, la idea de que tenemos algo que son nuestros valores, con comillas, que son valores cristianos, o la civilización occidental y cristiana, o cualquier palabra que quepa en esta idea de que hay algo que somos como sociedad y viene alguien de afuera, en general es alguien de afuera, que viene a instalar ideas falsas, ideas ilegítimas. Eso es un mecanismo argumental que utiliza muchísimo la dictadura, y no solo la dictadura, pero en este caso lo utiliza mucho la dictadura. La censura señala y prohíbe lo no moral en todos los temas: política, sexualidad, religión, seguridad nacional. Es decir, que hay una limitación
en principio, hacia los contenidos que estén etiquetados por el gobierno de facto como no morales, ya sea porque hablan de ideas políticas que no acuerdan con las oficiales, porque hablan de perspectivas de la sexualidad que no son las de nuestros valores, porque hablan de etcétera. Pero existen situaciones de censura, ya vamos a ver bien cómo se provocan específicamente. Respecto de la construcción de enemigos públicos, esto del pánico moral, podemos ver una de las formas, muy resumidamente por supuesto, de construir la idea de subversivos durante la dictadura, previo a la dictadura. Esta es una cuestión importante. Varela dice que esto no inicia el 24 de marzo, todo esto que estamos hablando, sino que desde el 74, es gobierno democrático en el 74, se vienen desarrollando formas de control de los contenidos, de estigmatización a través de los medios, de persecución política, hay ya crímenes por motivos políticos, pero por supuesto en el 76 eso cobra una dimensión total y general y bueno, con las consecuencias que conocemos, y si no las conocemos, saber que esto, además de cuestiones de censura de contenidos y de distintas de coartar las libertades, incluye también represión sobre los cuerpos, 30.000 desaparecidos, desaparecidas, al menos 10.000 presos políticos, cerca de 2 millones de exiliados, son todas cifras que de alguna manera sirven para graficar el nivel de la represión, pero también hay que hacer el esfuerzo de ver que no solo fue represión física, sino sobre todo o también instancias para moldear la sociedad en nuevas líneas o en líneas o siguiendo los intereses de los sectores dominantes. Vemos entonces cómo se construye la figura del subversivo o de la subversiva como un enemigo público. Y como sabrán, la subversión es el principal eje argumental de la dictadura para decir, tuvimos que tomar el poder de facto, tenemos que hacer esto, es la justificación del golpe es que existe subversión en la Argentina. Entonces una pregunta básica sería, bueno, ¿quiénes son los subversivos? Para saber a quién se está refiriendo. Y en principio podemos pensar, bueno, la subversión, los subversivos son, no sé, los guerrilleros, terroristas, grupos que se declaran terroristas, por ejemplo. Pero resulta que no es solo eso. Vamos a ver algunas declaraciones a la prensa, una de Videla, por ejemplo, que dice, el terrorismo no es solo considerado por matar con un arma o colocar una bomba, sino también por activar a través de ideas contrarias a nuestra civilización occidental y cristiana a otras personas. Activar a través de ideas es también una forma de ubicar a alguien de pensamientos o de acción subversiva, según el discurso oficial. Otra de Juan Pablo Sá, que es uno de los responsables de la dictadura en Mendoza, ya falleció. Es necesario tener en cuenta que este no es el fin de la lucha, porque la misma se desarrolla también en otros ámbitos donde, si bien no actúa abiertamente el subversivo armado, su prédica disolvente, su acción solapada y engañosa puede causar grandes daños a la nación. Es decir, subversivo no es solamente el guerrillero, quien está integrado en organizaciones armadas, que podría ser una de las justificaciones, sino cualquier persona que piense diferente o que active a través de ideas. Por ejemplo, un docente podría ser alguien que active a través de ideas a otros, o un periodista también podría activar ideas contrarias a la civilización en un momento. Es decir, es una definición que es sumamente flexible, amplia y que abarca en definitiva a toda la población. Ahí está un poco el juego perverso de la dictadura, es decir, estamos atacando a unos, pero en realidad todos tienen que tener el sentimiento de terror, porque esto le puede pasar a cualquiera, porque todos podrían ser subversivos, ¿no? Un poco ahí está en esa ambigüedad de la definición, se puede ver el mecanismo implementado desde el discurso oficial y multiplicado por medios de comunicación en ese contexto. Como les decía, la autora hace referencia a que la censura tiene
sus años, no es del 76 específicamente, sino que ya viene, que hay sectores como el cine y la prensa que sufren mucho más la censura, a diferencia, por ejemplo, del campo de la música, en el que si bien hay limitaciones, no hay, por ejemplo, oficinas específicas para analizar los contenidos de las canciones como sí ocurría en otros lugares. Sí, tengan en cuenta que no solamente existe censura, sino autocensura. No decir ciertas cosas, no cantar ciertas cuestiones, no pintar ciertas imágenes por temor a caer en el grupo subversivo y por lo tanto el riesgo inclusive de perder la vida por eso. Son también mecanismos que vamos internalizando y a lo mejor hoy no estamos en dictadura, pero podemos seguir replicando ciertas limitaciones al momento de opinar o de hablar de algunos temas por esto, por autocensura, por temores, ¿no? En este caso de la dictadura exacerbado por el contexto y la virulencia de la represión, por supuesto. Bien, los militares lo que hacen es controlar absolutamente a los medios de comunicación, interviniendo, declarando prohibido ciertos contenidos, expulsando periodistas, actrices, actores, productores sospechados de subversión, bueno, eliminando palabras que quedan prohibidas, o palabras que pueden ser una seña de que esa persona que las dice es subversivo. Es decir, hay toda una serie de mecanismos semilegales, porque tienen que ver con declaraciones o con comunicados, leyes, pero son leyes que son hechas autoritariamente, no pasan por el Congreso. Recuerden que el Congreso en este momento está cerrado, están cerrados los partidos políticos, los sindicatos, los centros de estudiantes, o sea, no existe nada por fuera del gobierno militar. Entonces la pregunta es, ¿dónde hay resistencia? ¿A dónde puede verse la resistencia a este proceso? Y acá entonces lo que la autora dice es que esa resistencia se dio en círculos restringidos, sin acceso a esos grandes medios. Acá podríamos vincularlo con lo que decía Chomsky, entre otros, de cómo no todos los sectores sociales tienen acceso a hacer mediáticas sus miradas, sus propuestas, sus ideas, sino que, en este caso con total claridad, la resistencia a la dictadura no transcurre evidentemente por los grandes medios, sino más bien o en medios alternativos o inclusive artesanales, por ahí tipo revistas clandestinas que circularon en distintos momentos, siempre a riesgo de caer preso, de perder la vida inclusive, o movimientos culturales que se empiezan a dar más a partir de los años 80, pero en todo caso saber que hubo resistencias, pero muy limitadas a ciertos espacios y situaciones. Y después lo que aparece también es la forma en que ciertas denuncias y ciertos discursos opositores o distintos al del gobierno pasaron de ser imposibles a posibles, o la emergencia de ciertos discursos que eran imposibles en un contexto pasan a ser posibles en otro. Ya vamos a charlar cómo. Pero en definitiva la idea es que hay un control absoluto de los medios de comunicación y hay dos momentos en los que la relación entre medios de comunicación y dictadura son paradigmáticos de ese control y de la utilización de los medios de comunicación en manos del gobierno de facto. Esos momentos son el Mundial del 78 y la Guerra de Malvinas en el 82. Argentina ya había, el Mundial de Fútbol, ¿no? Argentina ya había sido elegida como sede del Mundial varios años antes, ¿no? No es una propuesta de los militares, es algo que ya estaba establecido, pero por supuesto que los militares lo aprovechan, por un lado, para mostrar, primero con esta idea de que los medios movilizan, bueno, y creo que algunos compañeros lo dijo, en el Mundial 78 es un claro ejemplo de cómo los medios decían hay que salir a festejar, hay que mostrar al mundo cómo los argentinos somos, ¿no? Una idea de mostrarse, sobre todo ante la prensa extranjera y ante la mirada extranjera puesta
en función del fútbol, pero mostrar un país ordenado, pacificado, etcétera, todas las valoraciones que supuestamente los militares venían a imponer. Y además porque afuera de Argentina se están buscando formas de boicotear el Mundial. Estos son publicidades oficiales. Los argentinos somos derechos humanos. Esto tiene que ver con que se estaban denunciando afuera del país las violaciones a los derechos humanos, entonces sale esta consigna como contrapartida, o campañas de defensa de la Argentina que estarían ante peligro extranjero o de la subversión internacional que buscaba, digamos, señalar cosas negativas o denunciar cuestiones falsas. Hay entonces campañas para que la gente desde Argentina, por ejemplo, en este caso el de Defienda su Argentina, mande postales, sale una niña ahí con la bandera argentina, mande postales al exterior diciendo, la pasamos bomba acá, es mentira lo que se está diciendo. Eso que se está diciendo tiene que ver sobre todo con campañas iniciadas afuera de Argentina, en muchos casos por exiliados argentinos, exiliados políticos, y en otros casos por personalidades, por gente, en algunas situaciones de la cultura, reconocidas, que ubican en Argentina un caso para denunciar violaciones a los derechos humanos, y de ahí surge la idea de boicotear el Mundial. Estos son algunos de los afiches. Ven, estos dos de la izquierda son hechos en Francia, en Italia. Fíjense a nivel gráfico a qué se apela para señalar que en la Argentina no hay libertad o hay muerte. Bastante evidentes, digamos, los símbolos que se utilizan, pero muy interesante, pensado como campañas gráficas. Acá tiene más afiches. Hay acá uno de Grecia. Bueno, más de Francia. Ante eso, entonces, la información circula mucho más afuera de la Argentina que en la propia Argentina, ¿no? Esa es una de las características de la capacidad del control que tuvieron los militares sobre los medios. Ante eso, entonces, aparece la contracampaña de decir que acá estaba todo bien. Bien, el otro momento es la Guerra de Malvinas, ya vamos a charlar un poco de eso. Toda esta situación marca, en relación a los medios, la estructuración de un tono monocorde en los grandes medios. Y quiero decir, hay tantas limitaciones, hay una línea editorial tan marcada por la dictadura, hay tantas prohibiciones de hablar de ciertas cosas, que todos los medios más o menos dicen lo mismo, responden a lo mismo, se ocupan de transmitir comunicados oficiales. Si ustedes leen los diarios del diario Los Andes del 76, van a ver que hay noticias que en realidad son declaraciones enteras redactadas por alguna fuerza de seguridad. O sea, no hay ninguna noticia, sino el medio usado como un canal de difusión, ni siquiera hay preguntas. Con excepciones, ese tono monocorde, por ejemplo el Buenos Aires Herald, que ahí cuenta la autora, que al ser un diario que se publicaba en inglés y que por eso mismo tenía una llegada por los contenidos a gente de trabajos diplomáticos, digamos, mucha de la gente de otros países que trabajaba en la Argentina o con intereses en la Argentina leía este diario, el Buenos Aires Herald, y es en ese diario donde van a empezar a aparecer las primeras denuncias en la Argentina sobre violaciones de los derechos humanos. Un diario que no leía casi nadie, porque estaba en inglés, pero en todo caso destacar, porque además sus directores tuvieron que escaparse por esta apuesta a no aceptar ese control de parte del gobierno militar. La aparición de revistas culturales, todo esto que le estoy diciendo, estos dos primeros puntos podrían estar ubicados en las formas de resistencia que aparecieron. Revistas culturales como La Opinión, Crisis o Humor, en las que comienzan a verse algunos contenidos diferentes a los que el gobierno obligaba. Y acá una referencia a cómo se reparten los canales. Estos son todos canales de Buenos Aires, por lo tanto, en nuestro poco federal país son nacionales.
Cada fuerza armada se queda con uno de los canales y bueno, total control de lo que transcurre en los canales como en todas las otras, en los otros espacios. Formas de censura, bueno, un asesor literario que era alguien que leía, el nombre suena bien, pero es alguien que leía los contenidos previos, por ejemplo, de una novela y sacaba partes que pudieran ir en contra de las valoraciones o que abrieran una pregunta que el gobierno no quería, de todo tipo, por cuestiones morales, religiosas, sexuales, como decía más arriba. El CONFER, que es la secretaría, es la comisión que regula los contenidos y que califica las películas, si son para menores de edad, si no, si está prohibida, bueno. Formas de control, modificación de guiones, inclusive de elencos, por esta misma cuestión de ir restringiendo o orientando los contenidos en cierta sentido, y un ejemplo medio extremo de momentos en los que los noticieros tenían prohibido hablar de política o de economía. Entonces, bueno, imagínense de qué hablarían los noticieros en ese momento. No se podía comentar eso por decreto y ante el temor de que, bueno, sufrir consecuencias, ¿no? Control total. ¿Qué pasa con la producción cinematográfica? Van a ver ahí también cifras que nosotros no preguntamos en los exámenes finales, pero sí nos interesa que tengan la idea de que hay una caída de la producción cinematográfica nacional y en general de la producción cultural a partir de la llegada del golpe. Lo que se promueve, previo al golpe hay todo un crecimiento de un cine, por ejemplo, el cine documental, donde está Pino Solana, bueno, un montón de gente, pero un cine crítico, experimental, bueno, distintas búsquedas que se plasmaban en el cine en contacto con una sociedad que desde los 60 venía también en movilización, en cuestionamiento al status quo, en mucha voluntad de transformación. Bueno, hay un corte abrupto a partir de la dictadura y además de que muchos actores, actrices, directores tienen que escaparse o sufren la cárcel o desaparición, se comienza a promover películas que respeten esas valoraciones que tienen los militares sobre la realidad. Entonces el Estado financia o produce películas que, por ejemplo, esta autora menciona como un cine optimista. Fíjense este decreto. Dice, respecto a las películas a filmar en el futuro, el INC, sería ahora el INCA, apoyará económicamente todas aquellas que exalten valores espirituales, morales, cristianos e históricos o actuales de la nacionalidad o que afirmen los conceptos de familia, orden, respeto, trabajo, esfuerzo fecundo, responsabilidad social, buscando crear una actitud popular de optimista enfrentamiento del futuro. En todos los casos se evitarán escenas y diálogos procase. Entonces, bueno, como resultado de esa línea, lo que tenemos es una serie de películas, si quieren hacer el esfuerzo de verlas hoy, las pueden ver para ver cómo era el cine, qué películas se podían ver en ese momento. Por ejemplo, estas con Palito Ortega, que es uno de los actores paradigmáticos de ese momento, una estrella de la música y además actor, bueno, una figura muy, muy importante, como todas las personas que aparecen acá, en otros momentos, por supuesto, pero orientado básicamente a reforzar esas ideas de los militares, de los sectores conservadores, sobre todo, ¿no? Los militares como ejecutores en realidad de un plan o de una forma de sociedad que representativa o deseada por los sectores dominantes, ¿no? Y además del cine optimista, que es de cuestiones familiares, está el cine de acción. Dice la autora que utilizaba un lenguaje plagado de eufemismos y metáforas de la jerga castrense para eludir la guerra antisubversiva. Es decir, son películas un poco graciosas, de acción, pero con momentos así chistosos, por decirlo de alguna manera, en la que los protagonistas, los buenos,
son casi siempre policías o directamente paramilitares, comandos especiales, ¿no? Que en general tienen que enfrentar con extranjeros, con soviéticos, con, bueno, toda una serie de películas, son muchísimas estas, que buscan de alguna manera, bueno, una mirada positiva sobre las fuerzas de seguridad, sobre la violencia, sobre la violencia estatal, si se quiere, o, bueno, un poco acá, por ejemplo, se me ocurre la idea de entretenimiento, de dispersión, porque había partes graciosas, entre comillas, picarescas, digamos, que salieran mujeres semidesnudas. Todo esto es una época así, bien nefasta, viéndola desde la Era actualidad a como nivel. una sátira de lo que realmente estaba pasando. Claro, pero una sátira de muy mal gusto. En el Sí, cine, en el cine hay toda una corriente, por supuesto, de películas de acción. Esto es una manera de apropiarse de ese cine de acción y a la vez, en ese contexto, legitimar o naturalizar ciertas figuras, ciertas situaciones. Profe, Entonces, igual sí, se, sí. se me ocurre, por ejemplo, Plata Dulce, no sé si la ha visto, película Bueno, argentina. Plata Pero esta es Dulce, ahí, distinta, claro, justo aparece como un contraejemplo y claro, es de los 80 y algo, 82 y, creo que. claro, y tiene toda también una manera indirecta de trabajar las cosas. Ahí en el Claro, y texto, criticar la economía de ese momento también. claro, y en el texto, por ejemplo, nombra una escena en la que Federico Lupi, que es el protagonista de esa escena, se corta la lengua. Entonces, ahí se Mm. está aludiendo a la censura, al no poder hablar, pero de maneras simbólicas, un poco disfrazadas para evitar la censura, pero de nuevo, eso era casi al final de la dictadura, entonces hay muchas cuestiones que están en crisis, ya vamos a ver justamente por qué. Pero en Ujú. definitiva, que sepan que también los contenidos cinematográficos están moldeados por esa dictadura. Bueno, otro momento paradigmático, habíamos dicho, el de la Guerra de Malvinas. Este es un ejemplo que se ha trabajado mucho y que pueden encontrar de todo esto, mucha información, por suerte, muchas discusiones, reflexiones, debate. Digo por suerte porque eran todos temas que no había que hablar, en un momento estaba prohibido, entonces siempre está bien remarcar que se hizo posible. Bueno, y esto, la búsqueda de triunfalismo, de pensar de promover la idea de que se le estaba ganando a Inglaterra, bueno, es una de las últimas acciones de la dictadura militar, que cuando pierde la guerra en un par de semanas, hace entrar en crisis todo el relato dictatorial. A eso se le suma que ya desde el 79 y por mucho tiempo, pero del 77, perdón, y durante mucho tiempo intentando desprestigiar y no visibilizar, pero ya existen organizaciones de derechos humanos que enfrentan a esa dictadura o que denuncian lo que está pasando, sin posibilidad de llegar a los medios prácticamente, pero digo, para el 82, cuando se produce la derrota de Malvinas, ya hay sectores que se han animado a movilizarse a pesar de las prohibiciones y de la represión. Ustedes saben que inclusive las madres de Plaza de Mayo que reclaman por sus hijos secuestrados, sufren en el 77 la desaparición del primer grupo de mujeres que se anima a salir a reclamar, a pedir explicaciones. O sea, son madres de desaparecidos que también están desaparecidas, ¿no? Pero indudablemente se va resquebrajando de a poco ese relato que parecía en un momento totalmente homogéneo. Y eso se marca en que emergen nuevas temáticas en producciones de ficción, esto es especialmente a partir del 82, temas como el alcoholismo, las adicciones, el autoritarismo, temas que no aparecían previamente porque no iban con nuestra moral, son o empiezan a ser retratados en novelas, en distintas piezas actorales o bueno. Bueno, crece la protesta social y el reclamo por la democracia hasta que el 10 de diciembre del 83 la dictadura se retira y asume Alfonsín y se abre un periodo democrático que por suerte se ha mantenido hasta hoy y que es el más extenso desde que existe la Argentina. Siempre había habido interrupciones cíclicas de los gobiernos democráticos. Bueno, en definitiva, en este trabajo de Varela,
vemos el rol de los medios de comunicación durante la dictadura y cuáles fueron las herramientas de control sobre los contenidos. Ahí tenemos desde el comunicado número 19, en el que se habla de qué se puede hacer y qué no, hasta el CONFER o el asesor literario, pero también importante esta cuestión de la autocensura y del terror jugando en la vida cotidiana de las personas, inclusive en niveles inconscientes. Hay muchos trabajos que muestran cómo hasta el día de hoy hay temores en niveles subconscientes que tienen que ver con los sucesos ocurridos durante la dictadura, por ejemplo, ¿no? Eso, salir de la casa y no saber si uno va a volver, o el temor de los padres de no, te olvidaste el documento. Hay un montón de cuestiones que quedan dando vueltas, bueno, para hablar en otros momentos, pero sí señalar que la dictadura indudablemente fue un parteagua, y si lo recuerdan en el texto de Torrado, también se abre acá el momento del aperturismo, del modelo de acumulación aperturista. O sea que acá en la dictadura tenemos varias cosas para marcar antes y después, ¿no? Bueno, la construcción de realidad a través del discurso. Los militares se esfuerzan por construir una realidad en la que hay una guerra permanente, aunque nunca se ve y nunca se sabe cuándo empezó, ni cuándo termina, ni dónde están los enfrentamientos entre los grupos, pero sin embargo se habla de guerra. Hoy sabemos que no hubo ninguna guerra, sino que hubo una represión, y se ubica a la figura del subversivo como el principal problema para la sociedad y por lo tanto la principal preocupación y la justificación de eliminación de todo aquello que sea etiquetado como subversivo, ya sea personas, contenidos o canciones. ¿Cómo fue posible construir realidad y cómo hasta el día de hoy pueden encontrar gente que va a repetir lo que se decía el discurso oficial en esas épocas? Bueno, y las resistencias posibles, que van desde resistencias de la sociedad civil, la aparición de organizaciones que no existían previo a la dictadura, y también a nivel de la cultura y de los medios, experiencias de resistencia, de crítica, con distinta suerte y con distinto impacto, pero marcar en todo caso que fue posible construir resistencias en ese contexto tan complejo. Bien, hasta acá llegamos con el texto de Varela. Ahí está. Así que escucho comentarios, preguntas sobre esto, y bueno, eso, no sé si quieren comentar algo. Si no hay comentarios, tenemos un ratito para charlar sobre la materia en sí. Este es el último encuentro, ahí están las profes. Si hay dudas sobre los contenidos o sobre cuestiones más del mecanismo de la materia, regularidades. Profe, los textos, como el texto de Varela, ¿dónde lo bajo? Ya subieron al Moodle. Ajá, porque ese no lo tengo. Sí, está el de Varela, el texto de la cátedra y el de Giddens. Y en la carpeta del Drive, yo subí ayer esto mismo que les dije, pero grabado, más resumido, grabado tipo audio con el video. Ah, buenísimo. Gracias, profe. No. Profe, igual estaba pensando, cuando planteó la pregunta de qué teoría o qué paradigma nos sirve más para analizar el papel de los medios en la dictadura, se podría enfocar el papel de los medios desde todos los paradigmas. Me parece como todos sirven para explicar cuál fue la función y el accionar de los medios durante esa etapa. Sí. Tal cual. Ahí viene también la opción o la decisión de la persona que investiga, y por eso nos parece interesante marcar que siempre una aproximación a los medios va a tener un perfil teórico detrás, y es bueno reconocerlo, o las personas que hablan de los medios van a estar ubicados en alguno de estos paradigmas. Entonces, por supuesto, a nivel de un estudio de caso, se lo podría abordar desde todas. En todo caso,
La pregunta sería cuál es el que me da mejores resultados o cuál es el que me permite trabajar los temas que me interesan. El del funcionalismo, en principio, recordando la crítica de que se nombran todas funciones positivas, bueno, a lo mejor nos cuesta desde ese paradigma mostrar el impacto negativo de los medios o qué cosas ocultaban los medios y nos vamos a restringir a lo... bueno, eso. Quiero decir que sí, que tenés razón y que en todo caso lo que hay que ver es qué te permite y qué te limita cada aproximación. Y también la verdad es que ya existe hace mucho la idea de triangular, de juntar 2 o 3 esquemas teóricos y buscar de cada uno de manera crítica, hacerlo bien, la mejor forma de abordarlo, porque casi todas las teorías dejan de lado algunas cuestiones, entonces, eso. ¿Cómo están? Buenas tardes. Les quiero comentar para que tengan presente que las clases de consulta van a seguir disponibles en este mismo link y en este mismo horario. Todos los miércoles de 3 a 5, salvo durante las vacaciones de invierno, pero cuando retomemos del receso, vamos a estar acá en consulta. Así que es un espacio donde ustedes pueden conectarse y plantear todas las dudas que tengan antes de rendir. Cuando no estamos entonces en el periodo de vacaciones y los días que tenemos examen, los días de examen no damos consulta. El resto del año estamos hasta diciembre y después retomamos en febrero. Y yo les quería hacer un par de comentarios sobre las regularidades. Si no hay más preguntas de contenidos, les comento sobre las regularidades. La lista que subimos la semana pasada de estudiantes regulares, recuerden que es una lista provisoria, porque faltaba cargar los resultados de los trabajos prácticos que quienes tienen que recuperar tienen que presentar hasta hoy recibimos prácticos. Y además hay un par de personas muy poquitas que no están inscritas en el SIU. Entonces, las personas que no aparecen en el SIU, nosotros no les podemos cargar la regularidad porque no tenemos dónde cargarla, ¿sí? Esas personas no adquieren la regularidad quienes no estén adecuadamente inscritas en el SIU. Profe, ¿se refiere a inscritas en el SIU a la materia o para rendir el final se refiere? No, a la materia, Ah. a la materia. Yo no sé si cada una puede chequear. Igual son muy poquitas personas, les vamos a mandar un mail, ¿sí? A las personas que no tenemos en el SIU porque no están inscritas en la materia. Incluidas las personas que están con condicionalidad. Esas personas no nos aparecen en el listado. Entonces no hay manera de cargarles la regularidad. No sé si la facultad en algún momento, cuando no estén más condicionales, sino que estén aceptadas esas personas para cursar la materia, que eso es hasta las mesas de julio. O sea, todavía hay posibilidades de que ustedes rindan introducción a los problemas de la comunicación y ahí puedan aparecer entonces en el listado de estudiantes. Cuando la facultad nos diga esta persona aprobó la materia y la incorporamos al listado, ahí sí podría adquirir la regularidad si cumplió las condiciones. Pero mientras tanto no nos aparecen. Entonces a ustedes tampoco les va a aparecer en el SIU que estén regulares. ¿Está claro? Pero son muy poquitos casos, ya les vamos a mandar un mail a esas personas. Esos detalles, nada más. Y bueno, quienes faltan enviar los trabajos prácticos, envíenlos, todavía están a tiempo, hasta hoy a la noche recibimos prácticos. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? Profe, hay una duda en el chat, no sé si tiene el micrófono la persona que lo puso.
Con respecto al funcionalismo, en su crítica hablamos de que no atiende al público, pero el medio trabaja con la sociedad, por sus 5 formas del rol que cumplen. O sea, medio que se contradicen, ¿verdad? Sí, ahí la idea de las funciones es que son todas funciones positivas, digamos. La crítica tiene que ver con que no hay estudios sobre el impacto de esas funciones en la sociedad. Se da por hecho de que transmiten valores y que la gente los asume. Esa sería la crítica, Noé, avisando cualquier cosa si se entiende. Es una crítica al modelo teórico, a la aproximación teórica. Claro, no es una crítica que haga el funcionalismo en relación a sí mismo, sino que es una crítica que le hacemos desde afuera. Giddens ahí plantea eso que les acaba de decir Nazareno, es una crítica desde afuera. ¿Alguna otra cuestión? Yo, profe, pero no de los contenidos. No, dale, perdón. Es del examen, así que capaz que es la misma. La fecha las fechas y los horarios del examen final, que no las conozco. Se tienen que inscribir, como en cualquier materia, se tienen que inscribir a través del SIU. Son a fines de julio las primeras mesas y a fines de agosto las segundas. Y después, en todas las mesas regulares que tiene la facultad, se pueden inscribir en cualquier momento. Siempre, antes de un examen, hay que inscribirse, sea que estén regulares o sea que estén libres. Estudiantes regulares durante 2 años van a mantener, la regularidad es para siempre, pero por 2 años tienen la posibilidad de rendir con el mismo programa que ustedes cursaron, o sea, con el programa 2021. Y estudiantes libres siempre van a tener que rendir con el programa vigente de la materia, con el último programa que se ha dictado. No me sé las fechas, no las tengo presentes, no me acuerdo, pero son a fines de julio y las otras a fines de agosto. Y se inscriben normalmente como en cualquier materia a través del SIU. Ahí han puesto que es el miércoles 4 de agosto. Bien, buenísimo. ¿Es de mañana o de tarde? De la mañana, sí, a las 8:30. Siempre son a las 8:30, tienen que tener el DNI en la mano. Hacemos grupitos de 3 o 4 personas y el examen tiene el formato de un coloquio. Vamos hablando de distintos temas de la materia. Es oral. Y si entra la unidad 5, que es algo que siempre nos preguntan. Entra la unidad 5. ¿Alguna otra cosa? Yo tengo una duda. ¿Sí? ¿Trabajo práctico 5 lo van a subir o no hay? No hay trabajo práctico 5. Si tienen dudas, porque no alcanzaríamos. No alcanzaríamos porque ya este viernes tenemos que presentar las regularidades a la facultad. Este viernes termina formalmente el cuatrimestre. La semana que viene tenemos consulta en este mismo horario, en este mismo link, y ya la otra semana son las vacaciones de invierno. Después del receso invernal volvemos a la consulta. Siempre suele haber una consulta, una semana de consulta. Entonces base está los miércoles a la tarde. Ese miércoles, previo al examen, vamos a tener este horario de consulta y después viene el examen. Y el examen es siempre los miércoles en la mañana. Buenísimo, gracias. La facultad les envía el día anterior al examen por mail, al mail que ustedes tienen registrado en el SIU, el link, el enlace, que no es este, es un enlace oficial que abre la facultad en Jitsi para rendir. Entonces, les van a enviar por mail ese enlace y a nosotros también nos van a enviar ese día, no es un enlace que tengamos con anticipación. ¿Algo más? Bueno. Hola, soy Jacinta, yo tengo una duda. Jacinta. Sí.
¿Vamos a tener que preparar un tema y después van a haber preguntas en general o es simplemente las preguntas y charlar de los temas de todas las Es unidades en general? simplemente las preguntas. Perfecto. Es Muchas importante gracias. que tengan claros los conceptos que hay en cada tema o en cada Bien. autor. Entonces, tienen que revisar los textos originales más allá del texto de cátedra y tienen que rastrear ahí los conceptos más importantes de cada autor o cada autor. Profe, tengo una consulta, ¿cómo va? ¿Qué tal? Bien, es sobre el día del examen. Dependiendo de la cantidad de inscriptas o inscriptos, ¿se rinde siempre el mismo día? Porque al ser a la mañana, yo tengo que pedir con el certificado, ¿no?, de la inscripción, necesito pedir el día del examen. Entonces, ¿hay un orden o sea, se establece un orden o se puede pedir, por ejemplo, por el lugar? Porque, o sea, Sí. si yo pido ese día, necesito ir necesariamente ese día. Sí, nunca nos ha pasado que pasemos para el día siguiente. Sí, algunas veces para la tarde, pero nunca para el día siguiente. Además, ¿Ah? solemos dividir la mesa en dos grupos paralelos. Ah, Vamos dos profes a un grupo, dos profes al otro. bien. Avisanos ese día, así te ponemos entre los primeros grupos y no te quedas sin rendir. Ajá. No, no, está bien, si me garantiza que va a ser en el día, no, no hay ningún problema. Pero sí, Bueno, era eso. nunca. Gracias. O sea, no sé si podría pasar. Es verdad que ustedes son un número importante, porque tenemos cerca de 140 inscritos. El año pasado teníamos menos. Pero nunca nos ha pasado tener que seguir el día siguiente. Pero igual, quienes tienen que trabajar o se han pedido el día, nos avisan y entran en los primeros grupos, así no pierden el día. Bien, perfecto. Muchas gracias, profe. De nada. Ha sido un gusto para nosotros poder dictar la materia, así incluso a la distancia, y bueno, ojalá que nos encontremos pronto, quizás ya en el segundo semestre, no sé, quizás no, quizás seguimos así. Si no hay cambios, vamos a seguir viéndonos por este sistema. Yo les agradezco, les saludo a todos. No sé si hay alguna cosa más. No, profe, agradecida con todo el equipo. Gracias por todas las clases y por la paciencia para corregir todos los trabajos prácticos y para responder todas las. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Ojalá que les haya servido un poco. Gracias, profe. Aprovechen las horas de consulta, recuerden que eso está y que eso, seguimos estando, a pesar de la distancia estamos esos días, así que van a seguir acompañadas.